Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Vamos a continuar el desarrollo del análisis de la estructura de la oración. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del predicado. ¿Qué será el predicado? ¿A qué tipo de oraciones pertenecerá? Pues bien, recordemos, la oración bimembre es aquella que está compuesta por sujeto y predicado. En el caso del sujeto es quien realiza la acción verbal. Nos falta el otro complemento, que es el predicado. ¿Qué podemos decir del predicado? Es aquello que se dice del sujeto. Y lo que se dice del sujeto suele estar expresado por una forma verbal y unos grupos de palabras que dependen de esa forma verbal. Por ejemplo, tenemos ahí, el perro ladra mucho por la noche. El sujeto, el perro. ¿Qué decimos del perro? Que ladra mucho por las noches. Ahí tenemos una forma verbal. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Qué es lo que se dice de mi abuela? Que hace magdalenas de chocolate, en este caso prepara, ¿no? Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Qué está haciendo Daniel? ¿Qué se dice de Daniel? Que persigue a las palomas en el parque. Ahora, también recordemos que por la relación de implicación en una oración, si hay predicado, tiene que existir el sujeto. Así este no esté dentro de la oración, no esté escrito, ¿no? Pero sabemos que hay alguien quien realiza la acción. En este caso, voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién realiza esa acción? Yo. ¿Qué se dice de mi persona? Que voy al colegio todas las mañanas. Entonces, reiteramos, el predicado es todo lo que se dice del sujeto y está encabezado por un verbo. Por eso que algunos suelen llamarlo sintagma verbal. Existen dos tipos de predicados, dos clases de predicados según el verbo, ¿no? Tenemos el predicado no verbal y el predicado verbal. Aquí lo tenemos como nominal porque dice, Martín es inteligente, Martín está enfermo, Martín parece triste. Si nos damos cuenta, las palabras que están subrayadas de rojo son verbos, pero son verbos copulativos. Los predicados no verbales tienen en su constitución a verbos copulativos, o en este caso, sustantivos, adverbios que cumplen la función de verbo, ¿no? ¿Por qué digo la función de verbo? Porque es la parte central de lo que se dice del sujeto. El predicado verbal, lógicamente, que está constituido pues, por un verbo conjugado, ¿no? En este caso, Luciana duerme. ¿Qué decimos de Luciana? Duerme. Y, valga la aclaración, los verbos que forman parte de un predicado verbal se entienden por sí mismos. Los denominamos verbos no copulativos. El predicado no verbal, que es lo primero que vamos a ver, como les decía, es aquel que está encabezado por un verbo no copulativo, un sustantivo, adjetivo o adverbio. Pero en primer lugar vamos a ver el predicado nominal. El predicado nominal tiene como núcleo a un verbo copulativo. Recordemos, el verbo copulativo es el que sirve de cópulo, enlace entre el sujeto y el predicado. ¿Quiénes cumplen esta función? Los verbos ser, estar, parecer, permanecer. Y tienen como complemento un atributo. Por ejemplo, aquí, Juan es. Si yo digo Juan es, en este caso, la oración carece de sentido. Necesita un complemento, un atributo, ¿no? Que en este caso es el término listo. Ese es un verbo copulativo, sirve de nexo entre el sujeto y el predicado. Otro ejemplo, Rosa parece tranquila. ¿Quién sirve de nexo entre sujeto y predicado? Parece, entre Rosa y tranquila, ¿no? Es un verbo, repito, copulativo. Si yo digo Rosa parece, la oración carece de sentido, necesita de un complemento, un atributo para tener sentido completo.
Y por último, mi primo está molesto, está feliz, está enojado, está triste, entonces deja abiertas las suposiciones. ¿Por qué? Porque carece de sentido. En todo caso, pues ahí tenemos como complemento el adjetivo contento, contento, ¿ya? Ahora, aclaremos un segundo punto. Puede ser que el núcleo no sea un verbo copulativo, sino un sustantivo o un adjetivo, y ahí más preciso para entender lo que es un predicado no verbal. En este caso, el verbo ha sido elidido del predicado y una coma es la que indica esta elisión. Nuestro perro, por no decir es un gran comelón, hemos suprimido el verbo es, lo hemos reemplazado por una coma, pero se sobreentiende. Entonces, ¿quién funcionaría aquí como núcleo del predicado? Comelón, y es un sustantivo, ¿no? Su hermana, difícil de tratar. ¿Qué decimos de su hermana? Que es difícil de tratar. ¿Quién está cumpliendo la función de núcleo? El adjetivo difícil. También tenemos dentro del predicado nominal aquel que no tiene como núcleo a un verbo, sino en el caso del predicado adverbial tenemos a un adverbio como núcleo. Esos adornos más acá. ¿Qué decimos de los adornos? Que deben estar acá. Pero ahí está la comita. Acá funciona como núcleo del predicado. Es un adverbio del lugar. Mi suegra lejos, es decir, debe irse lejos, ¿no? De aquí, dice. Entonces, lejos vendría a ser el núcleo del predicado y reitero, no es un verbo, es un adverbio. Por eso se le dice predicado no verbal. ¿Qué tipo de verbos contienen predicado no verbal? El único tipo de verbo es el copulativo y son limitados. Ahí ustedes tienen cuáles son. Tenemos el predicado verbal. El predicado verbal es el predicado que tú conoces, al que estás acostumbrado a analizar, aquel que tiene un verbo predicativo, un verbo que tiene sentido y en este caso recibe complementos para precisar su significación. Dice, describe directamente la acción del sujeto y su núcleo es un verbo conjugado. Por ejemplo, ahí tenemos, si nosotros decimos María corre, estás realizando una acción, tú entiendes la oración. Entonces, tenemos ahí, a ese tipo de verbos se les llama verbos no copulativos. ¿Ya? En el caso de la siguiente oración, Juan compró un anillo para Marta. ¿Qué se dice de Juan? Que compró un anillo para Marta. Pero si yo digo Juan compró, estoy diciendo que adquirió algún objeto, algún material, alguna cosa. Entonces ya tiene sentido y ahí sí tiene complementos. Que compró un anillo para Marta, que es lo que vamos a ver, qué tipo de complementos. Reitero, en síntesis, el predicado puede ser de dos tipos. Un predicado nominal que contiene los verbos ser, estar o parecer, verbos copulativos, ¿correcto? Entonces las oraciones se llaman copulativas. Ejemplo, Irene fue. Necesito yo un complemento urgente, ¿no? ¿Qué decimos de Irene? Que fue muy valiente. ¿Cuál es la estructura de un verbo de un predicado nominal? Tienes un verbo copulativo y un atributo. Juan es listo, Rosa parece tranquila, yo soy feliz. Y el predicado verbal contiene otros verbos diferentes a ser o estar. Son verbos predicativos, verbos no copulativos que por sí solo tienen un significado completo. Si se adhiere un complemento es para ampliar su significación. Un ejemplo, ella protegía, velaba. ¿Por quién? Por los niños, por los animales, en fin, estoy especificando. Pero con el hecho de protegía, el verbo ya tiene un sentido y la oración pues se puede entender. Ahora vamos a iniciar a conocer la estructura del predicado. El predicado, todo lo que se dice del sujeto, tiene como estructura dos elementos. El núcleo, que es en este caso un verbo, puede ser simple, una sola palabra, juegan, paseaste, comeré, caminamos, etc. O puede ser compuesto cuando tiene pues dos expresiones, un verbo conjugado más un verbo auxiliar. En el caso de han jugado, el verbo auxiliar es han, jugado sería un verboide, ¿no? Que al unirse a un verbo auxiliar ya nos da una noción gramatical.
Habías paseado, habré comido, hemos jugado, han salido. Entonces, reitero, el núcleo del predicado es el verbo, un verbo conjugado. Por eso que se le dice en algunas ocasiones al predicado como sintagma verbal. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo a un verbo. Y los demás elementos, que son los complementos, giran alrededor y complementan su significación. Ahora sí, vamos a ver a los complementos, pero en esta semana solamente vamos a ver a uno de ellos, que es el objeto directo o también llamado complemento directo. Es un tipo de complemento modificador que se une al núcleo del predicado, en este caso el verbo, para emplear su significación. Ahora, ¿qué conocemos del objeto directo? El objeto directo es aquel que recibe la acción verbal. Si yo digo, mi hermano trajo un lapicero, la acción de traer, ¿en quién recae? En el lapicero. Y para reconocer hay tres formas. Vamos a ver dos. Haciendo la pregunta ¿qué? ¿Correcto? Por ejemplo aquí, el pescador atrapó un gran pez. Sujeto, ¿quién atrapó? El pescador, ¿correcto? Ahora, ¿qué digo del pescador que atrapó un gran pez? Predicado. Muy bien. Ahora, hago la pregunta para hallar el objeto directo. ¿Qué atrapó el pescador, lógicamente? Un gran pez. Entonces, la acción de atrapar, ¿en quién recae? En el pez. Ahí está. ¿Qué es lo que atrapó el pescador? Un gran pez. Y ese es tu objeto directo. Esa es la primera opción. Ahora, la segunda opción es reemplazando el objeto directo que tú encontraste a través de la pregunta por un pronombre, pero no son todos los pronombres. Son específicamente 4 tipos. Lo, los, la, las. Dependiendo del género yo lo elijo. Vamos. El pescador atrapó. ¿Qué atrapó? Un gran pez. Género masculino. Entonces yo puedo decir lo atrapó porque está en singular. Yo no puedo decir las atrapó porque estamos hablando de el pez, género masculino. Entonces eso me permite determinar un pronombre en específico, que en este caso es lo. Muy bien, vamos a continuar trabajando en el enlace, en la videoconferencia, para seguir pues compartiendo más acerca del predicado, su clasificación y su estructura. En esta oportunidad solamente el objeto directo y el núcleo. No se olviden realizar sus esquemas, que es muy importante para tener una síntesis en su cuaderno. Pueden, en este caso, verificar las que tienen en las diapositivas. Muchas gracias.